oro con esta lectura bíblica. Y de una vez lo anoté. Y dije, Señor, voy a predicar bajo el tema se busca un violento. Y casualmente hoy Dios permite que yo esté predicando esta palabra. Es porque Dios sabe en esta hora que hay personas que van a salir violentas de este lugar. Hay personas que van a salir con la espada en la mano para mostrarle en la cabeza al diablo. Déjame decirte que la palabra de Dios dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y cuando yo entiendo esta palabra, es decir que todo aquel que tiene miedo en su corazón no puede entrar al reino de los cielos. Y cuando buscamos la definición de una persona violenta, es una persona que no le tiene miedo a nada, es una persona con un carácter impulsivo, es decir, una persona que actúa no importando lo que vea, es contrario a una persona cobarde. Una persona valiente, cuando va tomando una decisión, no le importa lo que le vaya a perjudicar o no, él sabe que lo hace y lo hace. Y vemos un ejemplo de esto, era Pedro. Pedro era una persona violenta. ¿Cómo así, Samuel, que Pedro era una persona violenta? En una ocasión determinada van donde el maestro a agarrarlo preso para llevarlo a la crucifixión, y cuando lo agarran de una vez, Pedro desenvaina su espada y lo primero es que le mocha una oreja a uno de los guardias. Este era un hombre tan violento que él quería muchas veces tomar la venganza por su propia mano, y Jesús le dijo, espérate, Pedro, no es tiempo de todavía demostrar tu violencia. La violencia que tú y yo vamos a demostrarle al diablo es que cuando el diablo quiera hacernos la guerra, tú vas a agarrar esa espada que Dios te ha entregado y tú vas a declararle la palabra y te le vas a poner violento al diablo. Y tú vas a decir, mira, diablo mentiroso, conmigo no. Mira, diablo mentiroso, conmigo no. Y yo me le voy a sacudir. ¿Y sabes qué? Que cuando el diablo te quiere poner en poco, tú tienes que ponerte violento para que vea que tú tienes un nivel de autoridad sobre los demonios, sobre la persona, mayor a lo del mundo. ¿Sabes qué? Las personas del mundo en muchas ocasiones quieren poner un poco. Muchas veces quieren, perdonen la palabra, quieren como ridiculizar. Mas sin embargo, cuando tú le muestras el nivel de autoridad que Dios te ha dado a ti, ellos no pueden hacer lo que tú quieres. Dios nos ha dado una autoridad sobre nosotros que parece violencia, pero no lo es. Dios nos ha dado un nivel de autoridad a nosotros que aún los demonios tienen que sujetárselo cuando nosotros hablamos. Yo publiqué, escúchame bien, un estado donde yo decía, si la víbora te picó, sacúdete en el fuego. Dios me puso eso y lo puse ahí. Y llega y me responde una persona y me dice, ¿cómo así? Si a mí me pica una víbora, yo me voy a meter en el fuego. Tengo dos muertes, una porque me voy a quemar y otra por el veneno de la víbora. Y dijo, ¿qué hago entonces? Y se quedó riéndose, me lo dijo en forma de sarcasmo, y yo le dije una palabra que se encuentra en el libro de Corintios, su capítulo 2. Le dije, hay cosas que los hombres naturales no la pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para ellos parecen locura. Y le dejé ese mensaje a él. Y me responde él, entonces el fuego es espiritual. Y yo le dije, ¿y el infierno es espiritual? Y él me dijo, el infierno para mí es algo mental. Y yo le dije, ¿cómo? ¿El infierno para ti es algo mental? Y yo digo, espérate, aquí hay un espíritu raro que me está hablando a mí. Y aquí hay algo raro que me está hablando. Y le digo yo, la Biblia para mí no es una mentirosa. Porque no soy yo que me lo inventé, es la Biblia que lo dice. Que existe el cielo y que existe el infierno. Le dije yo, si para ti el infierno no existe, tampoco existe el cielo. Y yo le dije, más adelante volvió y me hizo otra pregunta, ¿Dios es justo? Y yo le dije, esa es la pregunta que hacen todos los ateos, para querer justificar que está una razón ilógica entre ellos. Y yo me le puse violento, hermano, y tuvo que hasta soltarme en banda, porque yo le dije, si siguen chinchándome te voy a sacar la Biblia entera. Si yo no me le pongo violento, Olga, ahí quiere hacerme un revolú y quizá enredarme a mí mismo. Pero dije, no, mira, Teo, tú me puedes decir todo lo que me digas, pero yo tengo Biblia en mi cabeza para responderte a ti también. Me le tuve que poner violento en el espíritu para que me diga
tranquilo que tú no estás violento, pero cuando viene la tentación, el diablo, si tú estás lleno del poder de Dios, hay una autoridad que Dios te va a dar para responder a esa persona. Hay una autoridad que Dios te da como violencia. Y esto no consiste en que tú seas manso. La palabra dice que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Pero aún siendo el hombre más manso en aquel entonces, Moisés tenía la autoridad y la valentía para enfrentarse a todos los pueblos enemigos, sin importar qué grandes fueran ellos. Moisés tenía miedo de ir donde el faraón, porque él tenía miedo a presentarse delante de un rey. Mas sin embargo, cuando Dios le dijo, anda a ver, Moisés, estate tranquilo, dile que te envía el yo soy. No le dijo más nada, dile que te envía el yo soy. Y dice Moisés salió confiado porque Dios le había dicho que fuera. Fue un nivel de valentía, fue un nivel de obediencia a Dios, porque sabía que el que lo había enviado tenía toda la valentía para derribar sus enemigos. Y en muchas ocasiones nosotros nos vamos a enfrentar a Goliat. Nos vamos a enfrentar a muchos espíritus de la tiniebla, muchas personas que nos van a hacer la guerra, pero nosotros vamos a tener que agarrar las armaduras que se encuentran en la Biblia y ponernos violentos en el espíritu. Vamos a tener que ponernos violentos, porque dice la palabra que acabo de leer, que el reino de los cielos sufre violenta y los valientes son que lo van a arrebatar. Ahí en esta hora Dios está buscando un valiente, en esta hora Dios está buscando un valiente que arrebate el reino de los cielos. Ay, Dios mío, dice la palabra de Dios que el diablo anda como un león, rugiendo, buscando a quien devorar. Y cuando nosotros buscamos como un león es un animal feroz. Pero no dice que el diablo es un león, es que ama. Él se viste de oveja, él se viste de ángel de luz para querer hacerte miedo, para querer amedrentarte, para querer hacerte la guerra. Mas sin embargo, ya tú sabes la palabra, y cuando tú lo veas disfrazado con la peluca puesta, el Espíritu te va a revelar lo que hay escondido detrás de esa persona. El Espíritu te va a revelar y te va a decir, mira, quítate la peluca, que ya Dios me reveló que ya tú vienes enviada por tu esposo, ya Dios me reveló lo que hay dentro de ti. Lo importante de orar de madrugada, lo importante de orar es que cuando el diablo viene a tu vida disfrazado de demonio, ya tú lo identificas, porque hay unos lentes espirituales que se activan, y no solamente cuando tú estás en la iglesia. A mí se me activan cuando ando en la calle. Hay momentos que yo ando mirando y digo, Señor, y digo yo, para una persona esa tiene el espíritu de que sé yo qué, este tiene el espíritu de esto y esto. Y hay momentos que yo ando así en la calle y yo digo, Señor, porque tú me andas enseñando los espíritus que tiene la persona. Lo que pasa es que hay un momento que tus ojos espirituales se abren y tú empiezas a ver más allá de lo natural, y tú empiezas a ver más allá de lo que tú ves. Agarre el hermano que está a tu lado y dile, se busca un violento. Se busca un violento. ¿Y sabes por qué yo trato esta palabra fuertemente conmigo? Porque últimamente he estado teniendo fuerte guerra. He estado teniendo fuerte guerra para orar, para buscar de Dios. Pero sobre todo eso yo no he dejado de buscar a Dios. Sobre todo eso no he bajado la guardia, porque yo entiendo que buscar de Dios, tú tienes que hacerlo, tú quieras o no quieras. Tú tienes que obligarte a ti mismo, porque cuando yo busco a Dios y tengo fuerza para buscarle, yo le digo, Señor, yo quiero que cuando yo no pueda buscarte, esto que yo estoy buscando ahora me sirva de fortaleza para el día que yo no pueda orar lo suficiente, para el día que yo no pueda ayunar lo suficiente, para el día, Dios mío, que yo no pueda. Pero tú sabes que cuando yo siento guerra, siento violencia. Oye, no es lo mismo violento que violencia. Cuando tú sientes violencia en tu alrededor, en los aires, ahí es que verdaderamente tú no puedes soltar el ayuno, tú no puedes soltar el silicio, tú no puedes soltar la lectura de la palabra, tú no puedes soltar la oración. Estos cuatro elementos es lo que hace que un hombre de Dios permanezca violento ante la violencia del enemigo. ¿Tú sabes por qué Jesús le dijo esta palabra a sus discípulos? Y le dijo, mira, desde los tiempos de Juan el Bautista ya Israel no sufre violencia. ¿Qué pasa? Era que antes de Juan el Bautista Israel no sufría violencia.
Sí, sufría violencia, pero no igual. Después que ya Juan el Bautista viene anunciando la palabra de Dios, después de 400 años de silencio, ¿verdad, pastor? Después de 400 años se levanta un hombre. Y yo meditaba en esta palabra sobre Juan el Bautista y yo dije, wow, ¿cómo se levantó un hombre después de tanto tiempo donde no se predicaba la palabra de Dios, donde no se había levantado un profeta a profetizar? Wow, ¿cómo estaba ese pueblo? Ese pueblo estaba completamente en silencio. Ese pueblo estaba ciega de oír la voz de Dios, y que de un pronto a otro se levante uno y que anda diciendo, se ha acercado el reino de los cielos. Se ha acercado el reino de los cielos, arrepentido y convertido. Y Juan andaba diciéndole, arrepiéntase y conviértanse. Desde ese momento que Juan empezó a decir arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado, desde ese momento se levantó la tiniebla para que tú y yo no tuviéramos acceso directo al cielo, porque sabía que venía uno, el cual él decía, no soy digno ni de saltar la sandalia de los calzados de su pie. Desde ese momento que Juan el Bautista empezó a predicar la palabra del Señor, ya había violencia. En otras palabras, desde que tú empiezas a predicar la palabra del Señor, desde que tú empiezas a buscar de Dios, hay una violencia que se entorna para que tú no entres al reino de los cielos. Cuando Jesús le decía eso a los discípulos, es que hay violencia por tu salvación. Hay alguien que no me está entendiendo. Hay violencia por tu salvación. Hay violencia para que tú no te salves. ¿Y con quién era la violencia que ellos tenían? Contra los fariseos, contra los escribas, contra los saduceos. Porque los escribas, los fariseos eran sectas religiosas en aquel entonces, que predicaban a Dios. Y en una ocasión Jesús le decía, este pueblo del labio me honra, mas sin embargo su corazón está dentro de mí. Contra ellos era la guerra que se estaba levantando, porque ellos tenían miedo de desaparecer de su cargo que ellos tenían, porque ellos sabían que desde que la luz llegara y le fueran abiertos los ojos, jamás iban a poder estar engañando a la gente, jamás iban a poder estar engañando. Por eso ellos se levantaban contra Juan el Bautista, se levantaban contra Juan, hasta un punto que Juan el Bautista, por solamente hablar la verdad, tuvo que perder la vida. Pero Juan entendía que no importara que se levantara violencia contra él seguía predicando la palabra. Levante pueblo, que se levante violencia contra ti, tú tienes que seguir adorando, tú tienes que seguir predicando, tú tienes que seguir exaltando el Rey de Reyes y Señor de Señores. No importa cuánta violencia se levante contra ti. Esto es para violencia. Esto es para gente valiente. En una ocasión determinada, Dios le dice a Josué, mira, yo te mando que te esfuerces y que sea valiente. Escúchale bien, esa palabra que Dios le dio a Josué también me la dio a mí. Y Dios me dijo a mí, esfuérzate y sé valiente. No solamente fue a mí, también sino que fue a ti. Y te dijo, mira Nicole, esfuérzate y sé valiente. Entonces, fin, esa palabra también Dios te la dio a ti. Solamente esfuérzate y sé valiente, porque de la única manera que va a poder resistir la tentación, la prueba, la dificultad, es si eres valiente. ¿Y sabe qué? No todo el mundo es valiente. Y lo examina los corazones. Cuando Gedeón fue a la guerra tenía 23,000. Algo así, no recuerdo bien. Tengo mucho tiempo que no leo esa palabra. Y de ese sinnúmero de personas, Dios lo redujo a 10,000. De los 10,000 a 300. Solamente quedaron 301. Y si nos poníamos a calcular por qué Dios desechó todos los otros, porque no tenía la valentía que tenía esos solo 300. Es decir, que todos aquellos que eran cobardes y que sentían miedo de ir a la guerra, Dios no lo mandó a la guerra. Es decir, en otra palabra, todo aquel que siente miedo de ser cristiano, para el cielo no va. Es decir, que todo aquel que es cobarde de entregar hasta un tratado, de predicarle una palabra a alguien, para el cielo no va, porque solamente son los violentos que vamos para el reino de los cielos. Den un fuerte aplauso al Señor. A mí me tocaba predicar
yo caí solo. Yo no conozco quién era que me había invitado ahí, yo no sabía nada. Yo no sabía cómo era que se predicaba, si era como en el hospital y entrando jaula por jaula. Yo no sabía nada, yo estaba en el plan. Y yo tenía un miedo también, porque dije, ay Dios mío, vayan estos presos, se vuelvan locos allá adentro y me agarren. Porque yo oí muchos cuentos que allá adentro atracan a mucha gente. Y cuando yo entro a la cárcel, abro la Biblia y dice, justamente cayó la palabra, ¿a quién se debe temer? Cuando yo leo la palabra dice, no temas a los hombres que matan el cuerpo, mas temas a aquel que puede destruir el alma y echar en el infierno. Y digo yo, wow, Padre, ahora no le voy a coger miedo a estos presos, porque si verdaderamente tú me dices que no le tenga miedo, quiere decir que tú me estás diciendo que sea valiente. Y esto fue un testimonio vivido. Cuando yo entro a aquel lugar, yo veo que esos presos se llenó eso terrible, más de 50. Y ellos todos decían Gloria. Y decían, ¿tú dices a su nombre? ¡Gloria! Eso se oía terrible. Yo digo, wow, Padre, ellos están presos, pero parece que espiritualmente están libres, porque pueden alabar sin problema. Y cuando yo estaba predicando, de ahí a ellos soltaban un aplauso y no se callaban, y tenía yo que parar. Y digo, wow, Dios mío, el lugar donde más me aplauden es aquí en la cárcel. Y digo yo, ¿cómo va a ser esto posible, Dios amado? Ellos estaban presos, hermano, ahí, pero teníamos la libertad para alabar a Dios. Y yo le dije eso a Samantha, y Samantha me dijo, lo que pasa es que ellos adoran por necesidad. Y yo, ¿cómo así? Pues entonces hay muchas personas en el evangelio que están buscando a Dios por necesidad. ¿Cómo así por necesidad? Por necesidad de que están enfermos, por necesidad de que estén pasando un momento y necesitan a Dios en ese momento. Y yo dije, ¿cómo? Yo no sabía ese pedacito. Yo si no busco a Dios para necesidad, yo busco a Dios porque yo lo necesito a Él, no porque necesita que Él me haga un favor. Porque entonces cuando Dios te hace favor, entonces tú lo sueltas a Él. Por eso es que hay muchas personas que no permanecen en el evangelio, porque de que Dios les resuelve su problema de una vez se va. Yo estoy seguro que la mayoría de esos presos que están ahí, desde que Dios abra las redes y se las abra, ellos no van a venir a una iglesia de una vez, se van a ir derechito para el mundo. Mas sin embargo, que lo que la acepten de corazón, no van a buscar a Dios por necesidad. Por eso es que la mayoría de personas que tú dices quiere aceptar el evangelio y está pasando un momento de sanidad, solamente quieren que Dios les sane. En una ocasión habían 10 leprosos y Jesús sanó a los 10, pero solamente uno se le volvió a darle la gracia a Dios. Ese fue el único que entendió que no era por necesidad que él seguía a Jesús, sino porque él necesitaba a Dios en su corazón. Y esto es terrible, hermano. Dos tipos de cristianos: el que es violento y el que es cobarde. El cobarde no va para el cielo. Si hay un chin de cobardía en tu corazón, si hay un chin de cobardía, no pienses que tú vas a entrar a la tierra de Canaán. El pueblo de Egipto en muchos momentos, cuando iba por el desierto, tuvo que enfrentarse a un sinnúmero de pueblos, donde ellos solamente dependían de Dios y su confianza solamente estaba en Dios. Porque ellos, un pueblo que era esclavo, no tenía experiencia en armadura.